Hace exactamente 2 años, mi vida era, por decirlo de alguna manera, bastante tranquila. Tenía una esposa hermosa, una carrera que me encantaba, y un pequeño departamento en el centro de la ciudad que estaba comenzando a sentirse como un hogar. Siempre había creído que lo más importante en la vida era mantener todo bajo control, mi trabajo, mis finanzas y, por supuesto, mi relación. Y hasta ese momento, todo parecía ir bastante bien. Mi nombre es Álvaro. Trabajo en una empresa de tecnología desde hace años. Me desempeñaba como gerente de marketing, y aunque no era el director ejecutivo ni mucho menos, tenía un puesto de confianza. Mi jefe, Roberto, era un hombre al que siempre respeté. De hecho, parecía un tipo que se preocupaba por su equipo y nos impulsaba a mejorar, aunque a veces su estilo de liderazgo fuera un poco autoritario. Yo no le daba mucha importancia, no en ese momento. Pero todo cambió cuando descubrí algo que nunca imaginé que podría sucederme. Todo comenzó de manera sutil. Mi esposa, Patricia, comenzó a llegar tarde a casa más seguido. Al principio pensé que se debía al estrés de su trabajo. Ella era ejecutiva en una importante agencia de publicidad, y su puesto, aunque no tan alto como el de Roberto, la mantenía bastante ocupada. Al principio no lo cuestioné. Me decía que estaba trabajando en proyectos importantes y que a veces se quedaba después de la jornada. Pero, con el paso de las semanas, empecé a notar algo extraño. Un día, tras regresar a casa más temprano de lo habitual, me encontré con la sorpresa más amarga de mi vida. Estaba en la sala, viendo un partido de fútbol cuando, de repente, recibí una notificación en mi teléfono. Era un mensaje de texto de un número desconocido que me decía: «No sigas viviendo la mentira, Roberto está con Patricia». Pensé que era una broma, alguna clase de mal chiste. Pero el mensaje era claro y directo. Decía que si no lo creía, debía mirar en su teléfono el historial de llamadas. Lo primero que hice fue revisar el teléfono de Patricia, algo que nunca antes había hecho. Cuando vi que las llamadas de Roberto a su número aumentaban con el paso de los días, el nudo en mi estómago creció. Pero aún no podía creerlo. Quizá fuera una coincidencia. Tal vez estaban discutiendo sobre algún tema del trabajo y se había formado una confusión. Pero esa misma noche, el golpe final vino en forma de una llamada perdida. Era de Roberto. Nunca le había dado mucha importancia a las señales. Y cuando me enfrenté a Patricia, tratando de mantener la calma, ella se mostró defensiva, como si ya supiera lo que venía. Me dijo que no había nada entre ellos, que Roberto era solo un amigo y que cualquier insinuación de algo más era pura imaginación mía. Pero yo ya no podía ignorarlo. Sabía que algo estaba mal. Algo muy mal. Esa misma noche, decidí hacer lo que nunca imaginé que haría: contratar a un detective privado. Fue difícil, muy difícil. Sentí que estaba invadiendo mi propia privacidad, pero mi intuición me decía que no podía quedarme de brazos cruzados. Lo que descubrí en los días que siguieron fue devastador. No solo estaba siendo engañado por mi esposa, sino que, además, el hombre con el que ella me había sido infiel era mi jefe, Roberto. El detective me entregó fotos, videos y una serie de pruebas que no dejaban lugar a dudas. Mi esposa y Roberto se veían a menudo, en cenas, en reuniones fuera de la oficina, y lo que me dolió más fue que ella, durante todo ese tiempo, había mantenido una fachada perfecta de esposa fiel mientras me mentía. Pero había algo más. Ellos no solo me estaban engañando, estaban planeando algo mucho más oscuro. Cuando entendí la magnitud de lo que estaba sucediendo, no supe cómo reaccionar. Estaba devastado, pero también lleno de ira y de humillación. Sentía que me estaban arrancando la vida que había construido. Fue entonces cuando empecé a ver el verdadero rostro de las personas en las que confiaba. Patricia, al darse cuenta de que yo sabía la verdad, comenzó a manipular la situación. Me culpaba a mí por no haberme dado cuenta antes y me acusaba de ser celoso y paranoico. Sin embargo, lo peor no fue eso. Lo peor vino cuando Roberto, al enterarse de que yo había descubierto su traición, decidió actuar de una manera aún más cruel. Roberto empezó a hacer todo lo posible por destruir mi carrera. Comenzó a difundir rumores sobre mi incompetencia, y en poco tiempo me vi en una situación incómoda en el trabajo. El ambiente laboral se volvió tóxico. Mis compañeros comenzaron a dudar de mi capacidad profesional, y me aislé por completo. En pocos meses, la empresa se convirtió en un campo de batalla. Roberto utilizó su posición para armar una campaña de desprestigio que, honestamente, no sabía cómo enfrentar. La humillación no solo venía de ellos, sino también de amigos cercanos que, al principio, se ponían de mi parte, pero luego comenzaron a alejarse. Al parecer, los rumores de la infidelidad y de mi supuesta inestabilidad emocional se habían esparcido como pólvora. Fue en ese momento cuando decidí que no iba a perder mi vida en las manos de estas personas. Mi vida ya había tocado fondo,
pero era hora de tomar las riendas de mi destino. Me encontré con un abogado especializado en divorcios. Sabía que no iba a ser fácil, pero estaba dispuesto a pelear por todo lo que me correspondía. Durante el proceso, me enfrenté a múltiples obstáculos. Patricia, respaldada por Roberto, intentó tomar todo, mi departamento, mi coche, mis ahorros. Querían arruinarme completamente. Pero el abogado me ayudó a manejar la situación con astucia. Nos centramos en demostrar que Roberto había influido en las decisiones de Patricia durante todo este proceso, que ella había aprovechado su posición para manipularme. Finalmente, después de meses de disputas legales, obtuve un acuerdo justo. No solo me quedé con mis bienes, sino que además logré evitar que Roberto y Patricia se quedaran con el control de mi vida financiera. Pero esa no fue la verdadera victoria. Lo que realmente me cambió fue lo que sucedió después del divorcio. Me mudé a una ciudad diferente, lejos de todo lo que conocía, y decidí reconstruir mi vida desde cero. Comencé a trabajar en una idea que había tenido durante años, pero nunca había tenido el valor de llevar a cabo, crear una empresa de tecnología propia. Decidí que no iba a dejar que mi pasado me definiera. Durante meses, trabajé de sol a sol, sin descansar, sin importar lo que los demás pensaran. Creé una aplicación innovadora que permitía a los negocios gestionar sus campañas publicitarias de manera más eficiente, y poco a poco, mi idea empezó a tomar forma. El camino no fue fácil. Hubo días en los que me sentí completamente solo y me cuestioné si estaba tomando la decisión correcta. Pero la empresa creció, y con ella, mi confianza. En un par de años, mi aplicación fue adoptada por varias empresas grandes, y mi negocio pasó de ser una idea a convertirse en una startup exitosa. Hoy, 2 años después de todo lo que viví, mi vida ha cambiado por completo. Tengo una empresa que está en pleno crecimiento, he aprendido a rodearme de personas que realmente me apoyan, y sobre todo, me siento más fuerte que nunca. A veces, cuando miro atrás, me doy cuenta de lo lejos que he llegado, de cómo superé el dolor, la humillación y la mentira para construir algo nuevo. La lección más grande que aprendí en todo esto fue que, incluso cuando crees que todo está perdido, siempre hay una manera de salir adelante. Lo que no te mata, te fortalece. Y en mi caso, fue cierto. Si te ha atrapado esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos impactantes, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cada semana te traemos nuevos casos que te harán ver la realidad desde otra perspectiva.